Presentaré el análisis fenomenológico de las medidas. Ay, eso se salió. pero- ya. El análisis fenomenológico de las medidas de localización central para datos agrupados, realizado por el Grupo 1, conformado por Cristian Ramírez, Luisa Ávila y quien les habla Manuela Restrepo. Nuestro tutor es Néstor Apolinar. En primer lugar, les presentaré los fenómenos que dan sentido a nuestro tema, los contextos fenomenológicos en los que enmarcamos estos fenómenos, sus subestructuras matemáticas y la relación que establecimos con el marco conceptual de PISA 2012. La estadística descriptiva nos permite caracterizar diversos tipos de fenómenos provenientes de muchos campos, como la demografía, la ingeniería, campos personales. eh, Estos fenómenos, los datos provenientes de estos fenómenos, se pueden agrupar en intervalos de clase que a su vez se representan en histogramas de frecuencias, de donde surgen las curvas denominadas campanas de Gauss. Encontramos que estos fenómenos comparten características de acuerdo con la distribución de sus datos y de acuerdo con sus medidas de localización central. Idealmente se piensa que los fenómenos deberían tener una distribución simétrica como la que se presenta en esta diapositiva, donde el eje de simetría son las medidas de localización central. Encontramos algunos fenómenos que comparten esa característica, que tienen la distribución simétrica. Un ejemplo de ellos es un fenómeno asociado a las medidas antropométricas como la anchura de la pelvis, la profundidad del pecho, la altura, la circunferencia del hombro. Acá les estoy presentando pues el ejemplo de varias de estas medidas que se tomaron a varias personas en Estados Unidos, a hombres y mujeres. Observamos que si bien en estos gráficos que les presento, los ejes de simetría para hombres y mujeres no son los mismos, si encontramos que existe igual cantidad de datos aproximadamente a derecha y a izquierda de la misma curva. Esto se presenta porque las medidas de localización central en este caso tienden a ser iguales, dada pues la homogeneidad de la muestra. Otros fenómenos que también están relacionados con este tipo de distribución serían las características psicosociales, duración del embarazo humano, el consumo de servicios públicos en algunas poblaciones, la ley de Farr de las epidemias, morfología del cerebro, velocidad de galaxias de la corona boreal, entre muchos otros. Encontramos que no todos los fenómenos tienen esta distribución, tienen una distribución simétrica, como es el caso, por ejemplo, de los salarios y empleos públicos en Colombia. Acá, por ejemplo, vemos que existen en gran cantidad de datos concentrada a la izquierda del histograma, dejando pues como una cola a la derecha del histograma. Em, Encontramos otros fenómenos también con este tipo de distribución donde los valores pequeños son más que los valores grandes. Estos pueden ser el tamaño de las familias, la distribución de los patrimonios, la adquisición de bienes y servicios con relación a su precio, el tamaño de organismos en la naturaleza y la ley de Guter-Benrichter para los terremotos. A su vez, también vemos, también en fenómenos sociodemográficos, encontramos que existen otros fenómenos donde la cantidad de datos mayor, donde los datos mayores tienen una mayor distribución, tienen una mayor concentración a la derecha de los histogramas y menor distribución a la izquierda de los histogramas, dejando pues como una cola a la izquierda de los histogramas. Uno de estos fenómenos puede ser las defunciones en las poblaciones. Acá vemos una gráfica de defunciones en algunos países como Guatemala, México y Costa Rica y encontramos pues que la edad promedio de estos países es de 65 a 85 años.
Otros fenómenos que comparten esta característica podrían ser las puntuaciones en pruebas educativas y psicológicas, retornos de inversiones en la bolsa, tiempos de espera en algunos procesos de ingeniería, tiempos de vida útil de algunos productos como los bombillos. Según estos fenómenos que les presento, entonces nosotros definimos como contextos fenomenológicos las distribuciones de los datos. La primera de ellas sería la distribución simétrica, en la que vemos que los datos, tanto a derecha como a izquierda de la curva, son iguales o son de igual cantidad. Acá las medidas de localización central se comportan pues como un eje de simetría. Encontramos también distribución asimétrica derecha, sería el otro contexto fenomenológico. Y acá observamos que hay mayor cantidad de datos ubicados a la izquierda de la mediana, es decir, hay pocas observaciones con valores altos y mayores observaciones con valores bajos. Se dice que es una distribución asimétrica derecha porque deja una cola a la derecha de la curva. Y sucede lo contrario con la distribución asimétrica izquierda, donde hay mayor concentración de datos a la derecha de la mediana y se deja una cola a la izquierda de la curva. Estos contextos los podemos clasificar de acuerdo a unas subestructuras matemáticas. La simetría o asimetría de los datos, de la distribución de los datos, se puede determinar de acuerdo a algo que se denomina coeficiente de sesgo, el cual se calcula con esta expresión. La expresión tiene pues como el número total de datos, la media de la población y valores que toman la variable. El coeficiente de sesgo, de acuerdo a su valor, entonces puede tener, si es igual a cero, puede tener una distribución, se dice que los datos tienen una distribución simétrica. Si es mayor que cero, se dice que tiene una distribución asimétrica derecha. Y si es menor que cero, se dice que tiene una distribución asimétrica a la izquierda. De acuerdo a esos coeficientes de sesgo, entonces diríamos que cuando la distribución es simétrica, las medidas de localización central tienden a ser iguales. Cuando la distribución es asimétrica derecha, la moda es menor que la mediana, pero la media es mayor que la mediana de los datos. Y cuando la distribución es asimétrica a la izquierda, se dice que la moda es mayor que la mediana y la media es menor que la mediana. Encontramos los fenómenos que les mencioné anteriormente, que los podemos caracterizar de acuerdo a los contextos de PISA. Dado que nuestro tema puede clasificar, tiene amplios fenómenos con los que se puede describir nuestro tema, encontramos que los contextos de PISA aplican pues como para todos los fenómenos donde tienen sentido en nuestro tema. En este caso, los que yo les presenté, encontramos que en el contexto personal estarían las medidas antropométricas de los seres humanos, algunas características psicosociales y la duración del embarazo humano, y algunas pruebas psicológicas o de educación. En el contexto social de PISA, vemos que podríamos clasificar ahí el consumo de servicios públicos, la ley de FAR de las epidemias, la distribución de los ingresos y patrimonios, el tamaño de las familias, la esperanza de vida y edad de muerte promedio en algunas poblaciones. En el contexto profesional podríamos caracterizar la distribución de los tiempos de espera en los procesos de ingeniería o tiempos de vida útil de algunos productos. Y en el contexto científico podríamos clasificar la morfología del cerebro humano, la velocidad de las galaxias de la corona boreal, la ley de Guter-Benritzer para los terremotos y el tamaño de los organismos en la naturaleza. Acá les presento el gráfico donde relacionamos las subestructuras, los contextos fenomenológicos, los contextos de PISA y pues los ejemplos según la distribución de los datos. Muchas gracias. Muy bien, Manuela.